Dejamos con ustedes entonces a don Claudio Ogas. Bienvenido, Claudio. Hola, Leonardo. Bueno, un saludo también a todas y todas quienes nos están viendo. Agradecer también la invitación a Natalia González, quien hizo también las gestiones posibles para uno estar acá. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿cierto? Ya. Bueno, la presentación del día de hoy se titula Formación Archivística, Inclusión y Representatividad, el taller de archivística comunitaria del Archivo FECH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, dar a conocer cuáles fueron las motivaciones que subyacen a la creación y el origen del taller de archivística comunitaria el año 2019, junto con también mostrarle a ustedes cuáles son los objetivos, la estructura, la metodología y también el programa de estudios que hemos venido desarrollando desde esa época. Además, nos gustaría realizar un pequeño esbozo histórico de cómo se fueron desarrollando los que nosotros denominamos archivos comunitarios en Chile, desde 1968 hasta la actualidad, mostrando ciertos periodos, ¿no es cierto?, con la finalidad como de demostrar de que el taller de archivística comunitaria también contribuye a pluralizar el patrimonio documental nacional y también a reparar ciertas memorias que han sido negadas, marginadas o invisibilizadas también por parte del Estado. ¿Qué es el TAC? Que es la sigla del taller de archivística comunitaria. Es un programa que es político-pedagógico de formación archivística que está destinada principalmente a encargadas y encargados de archivos comunitarios en Chile, y busca principalmente tres cosas. La primera es combatir la escasa oferta de programas educativos que están dirigidos y enfocados específicamente a archivos comunitarios. Sabemos que en Chile existen instancias de formación, pero la mayoría están enfocadas como a los archivos públicos. En segundo lugar, lo que queremos también es tratar de construir y desarrollar colaborativamente herramientas para apoyar la sustentabilidad y la potencialidad que tienen los archivos comunitarios en tercer lugar, fomentar prácticas archivísticas comunitarias y participativas para que los archivos comunitarios puedan alcanzar su máximo potencial de acuerdo a sus propias necesidades y también su mayor impacto social. Esto con un respeto irrestricto, de todas maneras, a la autonomía y a la autogestión de estas iniciativas. En el mundo actual, en un paradigma, de acuerdo a lo que plantea el archivero canadiense Terry Cook, que estamos en un paradigma de la comunidad, las y los archiveros lo que tenemos que hacer es más que hablar, es escuchar, aprender también de las prácticas archivísticas comunitarias y tratar de crear relaciones mutuamente significativas para potenciar la importancia que tienen estas herramientas. Por lo mismo, porque nosotros estamos ayudando, intentando como incluir ciertas voces o huellas que no han sido registradas como oficialmente, es que también nosotros concebimos el TAC como una herramienta que está al servicio del movimiento social y popular de Chile. ¿De dónde surge la idea de crear el taller de archivística comunitaria? Pues las primeras ideas se fueron dando como de manera bastante intuitiva, podríamos decir, desde la formación o lo que fueron los desarrollos de los seminarios interdisciplinarios sobre archivos en Chile, que fueron plataformas de encuentro también y de diagnósticos colectivos entre archiveras y archiveros que se desarrollaron entre el año 2014 y 2018. En esta instancia hubieron varias mesas de diálogo, mesas de reflexiones, en donde una de las conclusiones que dieron como origen a esto podría ser la primera, que ya la reforzamos, la insuficiencia de instancias formativas y también de profesionales como en el área, para específicamente poder ayudar con las mejores herramientas al apoyo, desarrollo y sustentabilidad de archivos comunitarios. También nos dábamos cuenta, a pesar de este diagnóstico un poco, como podríamos decir, pesimista, que sí existía la posibilidad de convocar a grupos relevantes y que estaban interesados también en esta área y en la disciplina. Nos dábamos cuenta también de que proliferaban los archivos comunitarios o proyectos de rescate de documentos, ¿no es cierto?, de organizaciones sociales, pero que en realidad no tenían tampoco como una adecuada formación o ciertos conocimientos también para la gestión y la preservación a largo plazo de estos documentos. Y ahí, como archiveros y archiveras, sí nosotros podíamos contribuir. Y principalmente también la preocupación por parte del Estado en el ámbito normativo también y financiero, en primer lugar el
hay diversas líneas en torno como al patrimonio, lo que hacen que en realidad distintos tipos de proyectos también tengan que como, realizar una redacción estratégica en torno como a sus proyectos, no hay una línea específica de archivos, y también el DFL 5200 que tiene una preocupación máxima por los archivos públicos, a pesar de que dice que también hay documentos para que sean de interés general para la historia, pero en realidad los archivos públicos lo que hacen es centralizar documentos que marginan ciertas voces. De acuerdo entonces como a esta idea de que nosotros queríamos formar un programa de formación archivística, de acuerdo a una archivera, un archivero canadiense, Carol Couture, propone 3 periodos como de la formación archivística, uno que va de 1821 a 1974, en donde la formación archivística estuvo muy destinada a los historiadores principalmente y a la gestión de la información en la administración pública. Un segundo momento de 1974 a 1989, donde hay una armonización, un intento de armonización entre lo que es la archivística y la bibliotecología. Y desde 1989 hasta la actualidad, Couture propone también de que hay diversas transformaciones del entorno archivístico que hacen que los cambios, que se provoquen distintos cambios en modelos pedagógicos y formativos. Alfred Maury, un archivero costarricense, como que da más indicios de esto al plantear que es en esta tercera fase cuando se hará uno de los periodos como más fructíferos e innovadores de la archivística en un cambio sin precedentes que redefine de forma radical el papel de los archivos en la sociedad, en las organizaciones, y el de los archivistas, lo cual incidirá de forma destacada también en los modelos formativos. Además de eso, nosotros nos íbamos dando cuenta de que la bibliografía internacional, o por lo menos la archivística, estaba también como disciplina en una etapa de muchos cambios, de interrogación, de cuestionamiento también y de crítica, de reconocer también de que la archivística es una herramienta de poder que estuvo mucho tiempo al servicio de los estados. Y acá traigo a 3 exponentes que en realidad como que definen también o como el ethos, y nos empezamos a dar cuenta que también lo que nosotros íbamos aprendiendo de manera intuitiva, en conjunto también con las organizaciones que participaban, también iban en esta dirección. Por ejemplo, Terry Cook, que yo ya se los planteaba, plantea en este paradigma de la comunidad que los archivistas profesionales ya necesitan dejar de ser expertos, ¿no es cierto?, de élite que están detrás de las paredes institucionales, para devenir en consejeros, facilitadores, entrenadores que trabajan con la comunidad para alertar procesos participativos. Por otro lado, Michelle Caswell en Estados Unidos, ella era una está haciendo una redefinición desde la teoría feminista, ¿no es cierto?, criticando el patriarcado o la perspectiva patriarcal que tienen como los padres fundadores de la disciplina, haciendo también, apoyando una serie de archivos comunitarios a través de un laboratorio que ya tiene en la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, con la idea de, en el fondo, como de que los archivos comunitarios contribuyen a reparar la aniquilación simbólica, ¿no es cierto? La mayor parte de los archivos comunitarios en el mundo se crean porque hay una crítica también implícita a las políticas de centralización que tienen los archivos nacionales en distintos países, que a la vez que privilegian ciertos sectores, también van marginando también otros. Por lo tanto, también ella también lo que plantea es que los archivos deben servir como una plataforma para crear futuros más justos, más posibles, y también imaginarios archivísticos que permitan en el fondo, como a través de una perspectiva como centrada específicamente en la comunidad, se pueda desarrollar también como un mundo más justo y un mundo más equilibrado. Y Andrew Flynn, que también es un archivero inglés, que también ve cuál es el nuevo perfil político y ético que tienen que tener los archiveros, ya no como una figura que es neutra, que es pasiva, sino que tiene que asumir un rol activo también, que parta del reconocimiento también de que la archivística es una herramienta y un instrumento del poder, y que tiene que resignificarse en función de apoyar a los archivos comunitarios. Acá mostrarles, bueno, el taller de archivística comunitaria hasta el momento lleva 2 generaciones. Comenzamos el año 2019 con 20 personas, y el año 2020, producto de la pandemia, decidimos también dar la segunda versión de manera virtual. Obviamente tuvimos que achicar el grupo para poder efectivamente dar clases que fueran más significativas, y fue en ese proceso también que nosotros empezamos a
reflexionar y a dar un giro, podríamos decir, hacia la educación popular. Nos dimos cuenta de que muchas de estas perspectivas, ¿no es cierto?, que hablan de que hay que mirar la archivística desde abajo, comulgaban mucho también con la educación popular y con ciertos postulados también de la historia social de. El primer módulo, entonces, es de teoría y conceptos archivísticos. Ahora lo cambiamos el nombre, se llama Introducción a la Archivística Comunitaria, y lo imparto yo, abre como el curso. Luego viene un segundo módulo, que es Organización de Fondos y Colecciones, que lo hace Cristina Virginio, archivera brasileña, y también Gabriel Andaur. El módulo número 3, que es la Descripción de Fondos y Colecciones, que lo hace Manuel Bustos. El módulo 4, que es Acceso y Difusión en Archivos, que lo hace Leonardo Cisterna, y este año se sumó Evelyn Soto también. Y el módulo número 5, que es Conservación Preventiva en Archivos, que lo hace Richard Solís. Ahí mostrábamos algunas imágenes cuando no estábamos en pandemia. Ahora mostraría en el fondo como las imágenes solamente como cuadraditos en una pantalla. Ahora también nosotros tenemos como un compromiso con la regionalización del saber archivístico. Aquí vemos como las primeras organizaciones que uno puede ir viendo que se juntaron en el año 2019, y varias que están marcadas ahí en amarillo provienen como de regiones. Una cosa que es importante destacar, que si bien el TAC es una organización independiente y autónoma, sí cuenta con el apoyo del Archivo FECH y de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Por lo tanto, nosotros subvencionamos los pasajes y también la estadía de las personas que vienen de fuera de Santiago. El programa, por lo general regular, los módulos duran una vez al mes. La idea es que las personas nos reunamos 2 veces en la semana, un día entero completo, a reflexionar en torno como a la importancia que tienen sus archivos. Cada uno de los módulos también finaliza con una actividad final que va formando un portafolio de los distintos tipos de organizaciones, y ese portafolio ha servido también muchísimo para que algunos en el fondo puedan definir su identidad, sus objetivos, sus principios, y puedan también postular a proyectos, porque si bien nosotros tenemos una perspectiva muy crítica de ese tema, es la realidad en la que estamos viviendo, y también es la manera que tienen también de conseguir financiamiento y poder desarrollar proyectos. Acá se puede ver la diversidad como de iniciativas en el fondo que uno puede ir recibiendo. Estamos viendo ONGs, archivos escolares, archivos de memoria y derechos humanos. En la segunda generación, por ejemplo, se nota también un tinte más político, que es, podríamos decir, consecuencia también de la revuelta social y popular del año 2019. Por ejemplo, la activación de distintos tipos de juntas de vecinos, de proyectos de archivos de sindicatos, fundaciones por la memoria también, que intentan reivindicar la importancia de ciertos territorios, de ciertos sujetos, de ciertos periodos históricos que no son muy conocidos y que han sido aplastados también en cierto aspecto como decíamos, por las políticas de centralización de los activos más mainstream, podríamos decir, de las instituciones patrimoniales más consolidadas o institucionales. También por los medios de comunicación, y principalmente también por la academia, o también por el currículum escolar, que también esconde distintos tipos de historia. Lo interesante y por qué se da como este tipo de diversidad, o por qué están apareciendo también este tipo de archivos, nosotros también nos hemos ido preocupando como de ir tratando de entender cuál es el contexto que nos permite situar históricamente la aparición, la emergencia y el desarrollo de archivos comunitarios, por lo menos desde 1968 en adelante. Y para eso, aquí viene la segunda parte como de la presentación, me gustaría tomar una periodización que usa Mauricio Chama y Hernán Sorgentini, que proponen 3 periodos para entender la historia del tiempo presente en Argentina, pero que pueden ser también como aplicados a otros países de América Latina. Nos proponen 3 ciclos, que es el ciclo de la rebelión y la radicalización política, que va del 64 al 76 en el caso argentino, el ciclo de la represión y las dictaduras, el ciclo del retorno a la democracia y las nuevas demandas sociales, y podríamos incluirle también un 4º periodo, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de Chile, ¿cierto? ¿Por qué no hablar de un 4º ciclo de rebelión popular, o también de formación de archivos de la dignidad desde el año 2019, que se han ido formando también, ¿no es cierto?, una serie de brigadas de salud que sirven como hospitales populares, observadores de derechos humanos, que también en el fondo han ido creando y recopilando registros para luchar contra la violación de los derechos humanos.
En este primer ciclo de la rebelión para el caso chileno, podríamos hablar específicamente como de la importancia que tuvo los gobiernos de Frei Montalva y Allende, que podríamos decir que fueron dos estados que promovieron también la formación archivística, aunque ellos nunca hablaron de archivística. Pero nadie habla de archivística muchas veces en las instituciones, pero la archivística es más una práctica que se hace como de manera más intuitiva y que después se racionaliza y se sistematiza como disciplina. Pero en este periodo, principalmente como de la promoción popular, tanto Frei Montalva como Allende van a estar muy preocupados de crear organizaciones sociales, principalmente a través de la ley de sindicalización campesina y también de la ley de creación de organizaciones sociales comunitarias en el año 1967 y 1968 respectivamente. En ese se crea un ministerio específico, que hay un consejo de promoción del desarrollo popular, en donde lo que se incentiva es la creación de juntas de vecinos, de centros de madres, de clubes deportivos, y además se van entregando una serie de sets, por ejemplo, este era uno de ellos, de cómo tienen que conformar la directiva. Y la directiva tenía un papel muy importante el secretario que dice ahí mismo, en llevar al día el libro de actas, llevar la correspondencia al día, llevar el registro de los socios y hacer las citaciones. Por lo menos quienes entendemos como de archivística, vemos que ahí hay información ya de 4 series documentales. Por lo tanto, hay un Estado que de manera, podríamos decir, tangencial, pero sí se preocupa en el fondo como de fomentar la creación de instituciones, y cuando hay instituciones, hay archivos. Si hay una institución, toda institución en el fondo va a tener que crear documentos, y acá se fomentan para generar una relación entre la sociedad civil, la comunidad y el Estado. Ya en el ciclo de las dictaduras, específicamente acá es donde hay una destrucción absoluta como este tejido social. Por ejemplo, acá vemos un testimonio de lo que fue la revista Solidaridad, en donde se ve un asalto que hubo a la NEF, que acá dice claramente que fue asaltada, fue incendiado el inmueble, se destruyó la documentación de los trabajadores fiscales, se quemaron los archivos, se quemaron los documentos personales del mayordomo. Casos como este, cuando uno revisa cualquier publicación de la época, son muy típicos. Siempre se ha hecho como hincapié en la destrucción que ha hecho el régimen, la dictadura de Pinochet, específicamente los libros, pero también hay una destrucción masiva de archivos. Acá también está el testimonio de Alejandro Rojas, presidente de la FECH el año 73, cuando él habla de que miles de estudiantes de diversas sedes y universidades fueron apresados, las universidades permanecieron cerradas, la FECH fue ilegalizada el mismo día del golpe, sus bienes y edificios incautados, o sea, desaparecieron los archivos también de la FECH desde el año 1970. A pesar en el fondo como de este tánatos archivístico que empezó a cubrir como Chile, también se dio un movimiento de produccionismo archivístico desde abajo, principalmente para condenar al régimen, documentar las luchas, también solicitar justicia, que fue este movimiento de archivos de memoria y derechos humanos que se empezó a crear, donde estaba la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas principalmente, el CODEPU, que jugaron un rol muy importante, pero que tampoco en algún momento tuvieron, que sus documentos fueron muy importantes por la función supletoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una paradoja en Chile de que hay una transición sin archivos, no fue posible utilizar los archivos de la CNI ni de la DINA, por lo tanto, los archivos de derechos humanos cumplieron un rol muy importante en los procesos de reconstrucción, ¿no es cierto?, de la verdad, de la memoria y de la reparación. No podemos hablar mucho de justicia, ya que es bien poco lo que se ha hecho en esa materia en Chile. Y también el tercer periodo, podríamos destacar también ya el ciclo del retorno a la democracia, ya cuando desde el año 1990 aproximadamente al año 2019, distintos tipos de comunidades, como de manera autónoma, podríamos decir, comenzaron a desarrollar proyectos de rescate de la historia local. Se hicieron estas jornadas en Chiloé, en Santiago también hubo, en Santiago del Paraíso hubo muchas. Acá destacaron principalmente distintas ONG también que ayudaron. Una de ellas fue el Taller de Acción Cultural, TAC también, que nos fuimos dando cuenta que habían otros TAC en el pasado también, que desarrollaron una serie de talleres a través de la recopilación de documentos, que es muy similar, podríamos decir, como a lo que hace actualmente Memorias del Siglo XX en el Archivo Nacional. Ir a las comunidades, intentar recopilar documentos, contar historias a partir de ese tipo de cosas y con una clara perspectiva política, ¿no es cierto?, recomponer el tejido social.
Y por otro lado también estaba ECO, que es Educación y Comunicaciones, donde estaba Mario Garcés, principalmente, que a través de las herramientas de la educación popular y también de metodologías de historia oral, también en el fondo intentaban como rescatar las memorias y las identidades como de ciertos factores. Entonces, producto, podríamos decir, como de estos ciclos históricos, es que nosotros recibimos, podríamos decir, a estos distintos tipos de archivos, ¿cierto? Que se empezaron a conformar también como desde el año 1968, que algunos por alguna razón, bueno, por la dictadura, van quebrando su cadena de custodia. Hay personas que no se hacen cargo como de estos archivos, sí después aparecen ciertas personas en el año 90, en el año 2000, que sí se preocupan como de estos archivos abandonados, los comienzan a activar nuevamente constantemente. Y es por eso, como les decía, que nosotros planteamos como la idea de que el taller de archivística comunitaria es una experiencia política pedagógica que está comprometida también con la sustentación de estas iniciativas del movimiento social y popular, y que nos interesa muchísimo también poder apoyarlas porque sabemos en el fondo las consecuencias nefastas que tiene para el imaginario social, para nuestra memoria, el hecho de no contar con archivos comunitarios. En otros países, por ejemplo en Inglaterra, Canadá, Australia, donde los archivos nacionales sí tienen como áreas específicas de apoyo, efectivamente se ha podido dar cuenta de cómo la existencia de archivos comunitarios mejora la calidad de vida de las personas en cuanto se desarrollan relaciones horizontales. En primer lugar, la mayoría de estas iniciativas no cuentan en el fondo como con mucho financiamiento, por lo tanto se van generando relaciones solidarias, relaciones también horizontales, recíprocas, de ayuda y de vinculación que sea mutuamente significativa. Además, también en el fondo contribuyen a crear un futuro que va a ser mucho más diverso, porque podamos en el fondo tener otro tipo de historias. Si hay fuentes disponibles, si hay documentos disponibles, es posible en el fondo estudiar a otro tipo de sujetos e ir creando también como identidades que sean como mucho más múltiples o polisémicas, como se habla en el caso de Gran Bretaña. Entonces, por eso mismo, creemos que también es como bien importante como el tema de seguir apoyando y fomentando estas iniciativas y que a largo plazo, en el fondo, también nosotros esperemos como ir formando también una política archivística desde abajo, porque más que importante que haya una legislación, en realidad cuando hay una práctica andando, eso creo que es como lo más importante. Y creo que quienes participamos en este proyecto, que somos 7 personas, también estamos como muy contentos porque es un espacio de aprendizaje mutuo. Es muy interesante ver cómo hay distintas iniciativas que han, y con el respeto que uno tiene que verlas, ¿no es cierto?, de cómo han ido creando, resguardando, manejando su información, autentificando documentos que por lo general no son los documentos oficiales o a los cuales la disciplina archivística está como más incluida. Que incluye o que habla constantemente. Así que eso, yo dejo mi presentación hasta acá para que así también otras personas tengan tiempo de hablar. Así que muchas gracias por la oportunidad.